RCR, la red que comunica y une al Perú. Y bien, desde las 9 de la mañana, la ministra de Educación, Flor Pablo, ha respondido a las 29 preguntas y se sigue en esta sesión de interpelación en el Pleno del Congreso con la participación ya de diversos parlamentarios que vienen interviniendo. Nosotros vamos atrás de este tema y precisamente agradecemos la visita aquí a nuestra cabina a Gustavo Nakamura, que es consultor en políticas de educación pública, director del programa Hablemos de Educación aquí en RCR. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias, Lizardo. Muchas gracias por la invitación. Es bueno siempre estar en casa. Así es, y precisamente tú como experto en este tema, ¿qué te ha parecido esta presentación de la ministra? Se pensaba que iba a ser más prolongada, más detallada en las explicaciones, ¿no? Sí, de hecho pude observar y escuchar un buen rato de la mañana, mientras que también cosas mientras que uno va elaborando. Primero, lo que me sorprendió de la ministra fue la actitud que tomó en el primer discurso, ¿no? Porque pidió, antes de que empiece el periodo de interpelación, pidió unos minutos al presidente del Congreso, Salaverry, y comenzó a dar un discurso que sonaba más a confrontacional. Y precisamente, ¿qué te parece si escuchamos esta primera parte, Quique, para escuchar a la ministra y tienes razón para analizar eso? Adelante. Voy a terminar señalando que así como he explicado de que para igualdad de oportunidades necesitamos una educación libre de estereotipos y sin discriminación, para esa formación integral necesitamos educación sexual. Y no hay que tenerle miedo a la palabra. Necesitamos educación sexual integral, considerando la edad de nuestros niños y nuestras niñas y sus contextos. ¿Para qué? Para que se cuiden. ¿Para qué? Para que no sean violentados. ¿Para qué? Para que puedan identificar cuando una persona les hace daño. Yo soy maestra y he escuchado casos de niñas que te preguntan, ¿un tío puede tener relaciones sexuales con su sobrina? ¿Por qué creen que preguntan eso? Porque no saben, porque no tienen ninguna orientación. Y nuestras niñas están siendo violadas por personas de las familias del entorno cercano. Por todo eso es que señalamos que necesitamos una educación ciudadana con enfoque de género, una educación ciudadana que cuide a nuestros niños y niñas con una educación sexual integral. Por eso, como maestra, como madre, como mujer, les pido ponernos del lado de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. Bien, ese es el tema precisamente por la que se está interpelando, es en lo que es la inclusión de este link de connotación sexual en los textos escolares que ha traído y que hemos escuchado al propio presidente de la República decir que es un error y que se va a sancionar a los responsables de ello, ¿no? Sí, de hecho lo dijo, y como hemos escuchado, la ministra empezó, como se dice, con la pierna en alto, ¿no? Y lo cual a mí me sorprendió, porque la verdad, conociendo a la ministra, lo técnico que es, porque es una persona que hay que decirlo que es muy técnica y tiene mucha experiencia, ha hecho un poco de recorrido, por decirlo así, me sorprendió la actitud, ¿no? Tan confrontacional empezando, y ni siquiera estaba respondiendo el pliego, y como fue a pechar al Congreso, ¿no? A mí me parece más una estrategia política de los asesores, de repente, de Palacio, no sé, o de ella misma, lo cual comenzó a encender otra vez el Congreso. Comenzó a calentar el hervidero, ¿no? De que es el final del pleno, ¿no? Creo que ahí a mí me parece un error que no le va a llegar de repente probablemente a la censura, como dicen muchos. Yo no creo que llegue a una censura, porque no, según lo que hemos visto hasta este momento, lo que van discutiendo, se han enfrascado en un tema de terrorismo, por ejemplo, que si bien es parte, pero no es el centro de la interpelación. Y los argumentos que han utilizado tanto por el lado de algunos congresistas como por ella misma ha respondido muy escuetamente, ¿no? O sea, la verdad es que me sorprendió, porque les pedían nombres, quién ganó, cómo fue el proceso, y dijo 3, 4, nunca dijo nombres, dijo solamente la dirección tal, y tales editoriales, que todo el mundo sabe qué editoriales ganan, porque obviamente son las más grandes en el Perú. Entonces, pero más allá de eso, o sea, tampoco salió un congresista a decir, bueno, es tal y esa tiene relación con tal. O sea, un poquito de investigación, ¿no? Ojalá que la comisión investigadora que tiene el Congreso lo pueda hacer, pero la verdad que yo esperaba más de esta interpelación, la verdad, esperaba un poco más de nivel en ese sentido y de profundizar. Hemos escuchado que la ministra insiste en que esta es una campaña contra la educación.
Esa es la dirección, la idea de la ministra y del gobierno en sí, ¿no? Porque también lo ha ratificado el propio premier del Solar. Sí, lo ha dicho y han salido, incluso han hecho una conferencia o un meeting, por decirlo así, parecía un meeting político y lo que ha pasado fuera del Ministerio de Educación, ¿no? Respaldándola y todo ello. Incluso el presidente estuvo con ella 2 días antes en algunos colegios. Entonces, una lucha es una lucha frontal contra la educación, la verdad es que no le veo sentido. O sea, acá se está hablando sobre un enfoque transversal de los 7 enfoques, o sea, que tiene el currículo nacional. O sea, no podemos decir porque por un enfoque se está malogrando el sector educación. O sea, hay muchas cosas. En algún momento en el programa hablábamos sobre esto y también en los especialistas que se hablan en el sector dicen, ¿por qué tanto problema por un tema de un enfoque? Es cierto, no deja de ser importante, pero cuando vemos que los resultados de aprendizajes en el Ministerio de Educación, en la educación pública y también privada no están bien. Uh-huh. Entonces, si esa es la razón de ser el Ministerio de Educación, ¿por qué no se concentra en estos temas y se dejan de lado por un tema de un enfoque, de uno de los enfoques transversales? Y la palabra que al final que convierte toda la controversia es la palabra famosa género. Porque si pondrían igual un enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se acabó el asunto. O sea, no hay más conflicto. Uh-huh. Pero esa palabrita connota muchas cosas. Entonces, bueno, sigue la pelea. O sea, por esa palabra, que unos tienen su versión y otros tienen otra versión. Entonces, esta lucha va a seguir, no con una interpelación. Va a seguir y va a seguir dividiendo el país también, porque hay un gran sector de la población que no está de acuerdo con el enfoque, y hay otro sector que sí. El 24 han anunciado una marcha, por ejemplo, este grupo Con mis hijos no te metas, que son los que están liderando este tema, ¿no? Entonces, ahí un poco que te dice otra vez polarización en el país por un tema que no es el centro, la razón de ser del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y esto quisiera que les expliques a nuestros oyentes, tú como especialista, Gustavo. Siempre se dice, bueno, de estos del enfoque se pone como ejemplo, por ejemplo, a las niñas violadas, a los casos que se dan en las zonas rurales. ¿Viene por ahí la cosa? Sí, porque ellos dicen que para bajar el feminicidio y las violaciones hay que dar un enfoque de género. Yo particularmente sí pienso que no es necesario un enfoque de género para bajar eso, porque la pregunta que les hago a los que promulgan esto es que demuestren, no a mí, sino a la población, en los países donde se implementó el enfoque de género, ¿bajaron los índices de feminicidio y de violación? Esa es una pregunta que hay que contestar. Uh-huh. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Entonces, no hay data cierta si quieres tomar una decisión, si quieres ser estadística. Entonces, eso es un primer punto que hay que reflexionar, creo yo, antes de tomar y jugarse un partido por el lado del Ejecutivo para seguir pechando al Congreso, como se dice, y el Congreso reaccione ante esta situación. Entonces, yo digo, basta, si decimos que somos estadistas y queremos ver la proyección o llegar a la OCDE y todo, bueno, entonces vayamos a la data pura. Y no hay, o sea, no va por un tema de eso. Yo creo que va un tema, y la ministra se equivoca, me parece, a la hora que menciona que todos tenemos derecho a una educación sexual, por supuesto, pero la educación sexual empieza en casa. Es cierto, hay padres que no lo hacen, pero ¿cuál es la orientación que le das a la orientación sexual en los colegios? Es cierto, el chico en internet tiene toda la información, sí, pero ¿tú tienes la autoridad para hacerlo? O sea, o es la autoridad de los padres. Ahí está la discusión que tiene con el tema de Con mis hijos no te metas, y que ya el Poder Judicial ya lo dijo también, o sea, ya le dio la razón. O si hay los educadores especializados para formar. No lo hay. En el Perú no lo hay. En el Perú no lo hay especialistas en estos temas de desarrollo personal. No, son psicólogos usualmente, o sin desmerecer a los psicólogos, no hay una especialidad en esto, porque justamente estos temas siempre han sido tocados en casa, ¿no? La situación ha ido cambiando y de repente en la tutoría, en la orientación, das unos enfoques, puedes tú tocar de alguna manera, pero no llegas al terreno que han llegado ellos. O sea, esos famosos links ya es demasiado explícito, creo yo. Uh-huh. Si bien no son parte del texto, es cierto, como dicen algunos, no es parte del texto, pero están en los contenidos del ministerio. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con eso, porque es un tema muy, muy personal, yo creo, y el Estado se mete a una pelea innecesaria. Yo creo que el Ejecutivo, en algo que podría tranquilamente darle vuelta a la página y avanzar por donde tiene que avanzar, ¿no? Pero al parecer también hay intereses de por medio para que esto avance, ¿no? Ahora, esto es diferente a los ministros anteriores censurados, ¿no? Por los temas, porque hay una especie de queja porque se dice que hay preocupación en seguir con el avance del sector educativo cuando ya en este gobierno 3 ministros fueron interpelados y 2 censurados, pero es totalmente aparte este tema, ¿no? La interpelación, bueno, es constitucional, es parte de la democracia. Y ahora se sabe que en esta presentación parece que la ministra no va a ser censurada, porque las bancadas pues están divididas, en realidad, ¿no? Tienen una opinión distinta, entonces no va a haber una censura, pero sí va a salir golpeada. Todos saben que antes de esto ella había pedido su renuncia ya, había presentado su carta de renuncia y al parecer el presidente la había aceptado. Esto es un poco de secreto de voces, sí, había aceptado, pero el premier no quería, ¿no? No quería y la respaldaba. Eso es lo que se dice. Incluso se estaba pensando ya en nombres de posibles cambios, ¿no? Para evitar la confrontación. Pero dado que la confrontación ha sido aumentando y cuando todo el mundo grita en medio de la bulla de la situación que estamos viviendo, bueno, entonces se siguió el respaldo y ella sigue al mando, ¿no? O sea, eso se ha escuchado mucho y bueno, el Ejecutivo optó por continuar con ella, mostrando un poco la postura política, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a respaldar a mis ministros y yo soy el que gobierno. Bueno, más que gobernar, están respaldando políticamente, ¿no? Gobernar va más allá de eso, yo creo, ¿no? Ahora escuchaba a la ministra también cuando se presentó con el premier Salvador de Solar en una de sus declaraciones decir que se va al cambio de la educación. Esto por la situación del tema del género. ¿Es un cambio de educación? ¿Se puede decir que es un cambio de educación? Mira, yo no sé si tan cambio, porque ese tema, como ella bien lo ha dicho, ya estaba muy de contrabando, si quieres, no tan explícitamente en gestiones anteriores, ¿no? Donde hubo la preocupación fue cuando el ministro Wessler regresa como ministro, porque él fue viceministro, ahí comenzó a cambiar todo, pero no le dio el tiempo porque hubo el cambio que se fue la renuncia del presidente Kuczynski y obviamente entra Vizcarra, el presidente actual, y decide cambiar todo el gabinete. Entonces, hay un lapso de tiempo en que no hubo mucha bulla, si se das cuenta, en el tema educativo, estaba avanzando. Pero justamente cuando vuelven a poner ministros que tienen relación con gestiones anteriores, de gobiernos anteriores incluso, o funcionarios como viceministros, que tienen relaciones anteriores con la gestión Humala, por ejemplo, saltan los temas políticos detrás, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos depara. Seguramente más horas van a tener en esta interpelación. Ya tú sabes que en el Congreso después ya se meten otros temas, se van desviando y esto se va prolongando, ¿no? Esperemos pues que no solamente, como tú dices, el género no es todo lo que es educación. Vayamos al cambio de educación, sí, pero en las zonas más alejadas del país donde verdaderamente la educación es bastante crítica. Totalmente, tienen que ir por otros lados y como he escuchado algunos congresistas han dicho, bueno, ustedes quieren que ponemos la educación, bueno, tanto presupuesto le damos y ustedes tanto lo devuelven, o sea, ejecútenlo, pero ejecútenlo bien, no lo ejecuten para los amigos, porque también es otro tema que sale, ¿no? O sea, las obras clásicas, las consultorías propias y son siempre los mismos, entonces, y son los mismos que después regresan al ministerio y son un círculo vicioso. Yo creo que ahí, ojalá que tengan después de esta experiencia, la ministra pueda pensar y abrir un poco más la cancha, porque el sector lo permite y nadie va a decir que esté en contra de que la educación crezca. Yo creo que seríamos ignorantes diciendo eso, claro. La verdad, ¿no? Cualquier bancada del Congreso está de acuerdo en que la educación avance y los aprendizajes y lleve una buena educación a todos los chicos del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.